Bien, hermanos, hoy haremos un resumen acerca de nuestra clase anterior. Y en nuestra clase anterior se llamó El nacimiento de las ciencias bíblicas, de la tradición a la investigación académica. Estuvimos conversando acerca de cómo surgen las ciencias bíblicas y bajo qué contexto. ¿Ya? El contexto en que surgen las ciencias bíblicas tiene mucho que ver con este movimiento que surge en el Renacimiento, que se llama ad fontes, que significa a la fuente. Ya, lo que pretendía este movimiento es que todo conocimiento tenía que saber su origen, de dónde nace, dónde surge. Y eso es ad fontes, volver a la fuente. ¿Cuál fue la fuente de lo que me están hablando? Y esto en todo ámbito, de todo tipo de conocimiento. Y por supuesto, esto no está exento de saber cuál era la fuente del cristianismo y especialmente de la religión. eh, ¿De dónde surgen estas enseñanzas? ¿Por qué decimos lo que decimos? Volver a la fuente. Vamos a la fuente. Durante el Renacimiento, entonces, este movimiento ad fontes fomenta el retorno a las fuentes originales, incluidos, por supuesto, los textos bíblicos. ¿Ya? Se quiebra con la Edad Media, ya que mientras la Edad Media eh, ponía toda autoridad en cuanto a religión en el Papa y el centro de todo era Dios y la religión en forma particular. En cambio, en este siglo se quiebra eso, ¿no? Mientras que antes la Vulgata Latina era el centro de todo conocimiento bíblico, pues ya que era la única versión autorizada, y la mayoría de los textos que se tenían no teníamos principalmente ningún texto original, sino que eran comentarios sobre la Vulgata. ¿Qué hace Adfontes? Rompe esta cadena. ¿Ya? Los humanistas dijeron, basta de intermediarios, queremos leer lo que los autores originales escribieron realmente. Cuando hablamos de los humanistas, cabe destacar que no es como nuestro concepto que tenemos a veces como religioso de que todo lo que es humanismo es malo, ¿no? Sino que cuando hablamos de los humanistas estamos hablando de este movimiento que pretende más centrar en el individuo, ¿ya? Como persona y no tanto en el colectivo como fue durante la Edad Media a través de las autoridades y se veía al pueblo como una masa, nomás como el colectivo y esta relación de Dios era a través de el Papa, el clero y el pueblo. ¿Ya? Aquí se busca más esta relación del individuo, por eso del humanismo. ¿Ya? La Reforma, como hija también del Renacimiento, ¿no? No está ajena a todo el movimiento ad fontes. ¿Ya? La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas impulsa el estudio personal y la crítica textual temprana. Ya tenemos que los primeros avances de la crítica textual, que posteriormente pasa a ser uno de los pilares de ciencias bíblicas, también surge durante la Reforma. Tenemos que casos como los escritos o las búsquedas de los manuscritos de parte de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, que reúne todo lo que nosotros conocemos ahora como el texto Receptus. Fue parte también de esta crítica textual temprana, ¿no? No como parte de ciencias bíblicas propiamente tal, pero sí este acercamiento a lo que fue la crítica textual. Incluso lo tenemos también, este acercamiento a la crítica textual, aunque no con este nombre, ¿no? Lo tenemos en algunas partes de la patrística, por ejemplo, Orígenes, con Lexapla, él hace también esta comparativa de textos también, que si bien no podemos hablar de crítica textual propiamente tal, sí es un acercamiento y ya vemos un deseo, ¿no? de hacer estas comparativas de textos, que la Reforma la hace, por cierto. Ya, si del movimiento ad fontes, la reforma de Martín Lutero difícilmente habría ocurrido de la misma manera en que ocurrió. ¿Ya? Si la fuente original decía algo distinto a lo que decía la iglesia, la autoridad pasaba de la institución al texto. O sea, y es lo que dice Martín Lutero, ¿no? O sea, si el texto me dice el justo por la fe vivirá, no puedo yo creer entonces lo que me está diciendo la iglesia en ese tiempo, ¿no? Que necesito los sacramentos, las indulgencias, etcétera, para llegar a la salvación. ¿Ya? Es decir, la autoridad ya no reside en la persona, sino en el texto, en este caso en la Biblia. Y por supuesto las traducciones vernáculas, una vez que se fijó el texto original puro, ¿ya? O lo más posible, se comienza a traducir al idioma del pueblo. ¿Ya? Y así cuando permite que la gente se leyera la Biblia. También este movimiento permitió que la gente deseara más leer y aprender a leer. Surge un crecimiento del alfabetismo o de la alfabetización en Europa principalmente gracias al movimiento reformador.
La ilustración, aquí tenemos el ascenso de la razón y el pensamiento. Mientras ad fonte era el retornar a la fuente, ahora al tomar ya el centro de toda la razón, ya no es solo buscar la fuente, sino que ahora es poner además todo esto bajo el análisis de la razón. ¿Ya? Y la razón se convierte en juez de las fuentes. La Ilustración entonces en el siglo XVIII, llamado siglo de las luces, llevó el concepto de fonte del Renacimiento un paso más allá. Ya no se trataba solo de leer el texto, sino de juzgarlo bajo el tribunal de la razón humana. Este es el pilar del análisis académico moderno. La Ilustración introdujo la idea de que la Biblia debía estudiarse con cualquier otro libro antiguo. Así como se redescubren los griegos, los filósofos griegos, los matemáticos, etcétera, así también se redescubre el texto original, ¿no? Y se redescubre incluso la patrística, ¿ya? Y bajo esto se comienza a hacer este análisis, ¿ya? Se empezó a preguntar quién escribió esto realmente, en qué contexto político vivían, a qué audiencia quería convencer, y comienza a hacerse todo esto que seguimos usando hasta el día de hoy, que es la desmitificación. Ya se empezó a separar los hechos, los hechos históricos de los hechos asombrosos o milagrosos, y en especial a separar al Jesús de la historia, el hombre que vivió en Judea, del Cristo de la fe, o la figura teológica que se tenía hasta ese momento. ¿Ya? Comienzan aquí las búsquedas del Jesús histórico, ya que persisten hasta el día de hoy. Ya vamos en la tercera búsqueda, por cierto. El giro hacia la ética sobre el dogma. Para muchos filósofos ilustrados, como Voltaire o Thomas Jefferson, lo valioso de la Biblia no eran los milagros o las profecías, sino su contenido moral. Es decir, la Biblia pasó a ser de un texto de fe a convertirse en un texto de enseñanzas morales solamente. Por ejemplo, Jefferson dividió tanto su Biblia, la mutiló y la sacó y creó su propia versión, solo con enseñanza. Sacó todos los milagros de Jesús, sacó la alimentación de los 5.000, Jesús camina sobre el mar, y todos los milagros de Jesús, Jesús sanando a los leprosos, y dejó solo sus enseñanzas, como amar al prójimo, ser bueno con los vecinos, amar a los demás. Y todas esas enseñanzas de Jesús que a él le parecían buenas, las conservó y le sacó todo el aspecto milagroso. ¿Ya? Jefferson es una figura muy relevante de cómo era el pensamiento de la época, llevada totalmente por esta, esta hiperracionalización del entorno, no solo de la escritura, de todo lo que fuese conocimiento. En el siglo XIX se estableció ya formalmente las ciencias bíblicas como una disciplina académica y se comenzó a enseñar en las universidades. El Renacimiento entonces fue el redescubrimiento y la Ilustración fue la crítica rebelde. El siglo XIX fue el momento en que todo eso se organizó, se etiquetó y se convirtió en una carrera universitaria. La principal manifestación de este vuelco nuevamente a la razón fue Alemania. Alemania fue el epicentro. Fue allí donde las universidades comenzaron a aplicar más este método histórico crítico, ¿ya? A través de las ciencias bíblicas, y principalmente su mejor o mayor exponente fue la teología liberal. ¿Ya? Si bien ciencias bíblicas no es teología liberal, se asocia mucho con la teología liberal, pues la teología liberal es quien las usa mayormente, ¿ya? Así que ya no se trataba solo de opiniones, sino de pruebas. O sea, ya no es solo yo pienso que es así, sino yo sé que es así. Ya se empieza a utilizar la filología comparada y la arqueología profesional. ¿Ya? Y por supuesto, como hablábamos anteriormente, las búsquedas del Jesús histórico, ya por varios de sus exponentes. Los académicos empezaron a identificar géneros, además, dentro de los escritos bíblicos. Ya no es solamente una cuestión narrativa, sino que hay himnos, hay leyes, hay parábolas, hay genealogías, cada uno con una función social específica. Y se comenzó a tener todo este descubrimiento de qué contiene el texto. El siglo XIX le dio a la Biblia su DNI, ¿ya? Académico, es decir, su identidad dentro de las ciencias bíblicas. Pasó de ser un libro de devoción a ser el documento más analizado, diseccionado y estudiado en la historia de la humanidad. La Iglesia se vio obligada a modernizarse y a dialogar con la ciencia. Para muchos esto debilitó la fe tradicional basada en lo sobrenatural, pero para otros la fortaleció.
¿Ya? Nosotros, ¿qué creemos? Creemos que la fe sale ganando o perdiendo cuando se le aplica un análisis tan frío y racional como sería la propuesta de ciencias bíblicas. Eso es para un análisis personal. Bien, ahora que ya sabemos cuándo y cómo surgen las ciencias bíblicas, vamos a hablar un poquito acerca de qué es. ¿Qué son las ciencias bíblicas? ¿Ya? Ya sabemos que surgen en el Renacimiento, ¿cierto? Que durante el periodo de la Ilustración ya se pone como una cátedra dentro de la academia y dentro de las universidades, pero ¿qué son? ¿Qué contienen? ¿De qué tratan? Bien, podríamos decir que el científico bíblico tiene un maletín. Dentro de este maletín tiene al menos tres herramientas, aunque hoy en día ciencias bíblicas ya no solamente tiene estos tres pilares, sino que le están agregando como la parte sociológica. Entonces también ahora se ve como de un ambiente psicológico y psiquiátrico también. ¿Ya? Pero las tradicionales de ciencias bíblicas son tres: crítica textual, arqueología bíblica y filología. ¿Qué es la crítica textual? Es la disciplina que busca reconstruir el texto original de la Biblia. Tenemos un problema. El problema es que no tenemos los autógrafos, es decir, los originales, ¿ya? Los escritos de Pablo, de Moisés o de Lucas. Lo que tenemos son miles de copias hechas a mano durante siglos. Los copistas, al ser humanos, cometían errores. Saltaban líneas, cambiaban una palabra difícil por otra fácil o añadían notas al margen que luego otro copista incluía como parte del texto. Entonces, crítica textual pretende separar lo que escribió el autógrafo original de lo que añadió el copista. ¿Ya? ¿Qué herramienta se tiene para esto? El científico lo que puede hacer es comparar miles de fragmentos, papiros, pergaminos, para identificar dónde hubo el error, dónde se le agregó o dónde se le quita. ¿Ya? Y así determinar cuál es la lectura más antigua y fiel al texto original. ¿Ya? Por ejemplo, decidir si una carta de Pablo, la palabra original es tenemos o tengamos, que puede parecer em, un detalle sutil, sin embargo, puede cambiar todo el sentido del texto. ¿Ya? Así se basan un poco en la calidad y la antigüedad de los manuscritos encontrados. Ahora, cabe señalar que crítica textual no se basa solo en lo más antiguo. ¿Ya? Es algo que vamos a estar revisando en las próximas clases. Otro de los pilares es la arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología bíblica? Es el estudio de los restos materiales, incluidos ciudades, vasijas, descripciones, monedas de los pueblos mencionados. El problema es que a veces el texto menciona costumbres que nos parecen extrañas y lugares que nadie sabe dónde están. Sin el contexto físico, la Biblia parece un cuento de hadas. Y es lo que les pasaba un poco a estos científicos bíblicos, ¿no? Ellos decían, ¿por qué esta ciudad nunca aparece, no aparece en ninguna parte, no se conoce? Sin embargo, después de descubrimientos arqueológicos, se descubrió una ciudad mencionada en la Biblia y le da contexto al texto, le da el contexto material. ¿Ya? Y para eso nos sirve la arqueología bíblica, saber dónde camina, cómo era el contexto donde caminaron los profetas, qué se alimentaban, qué moneda usaban. Todo esto hace que el texto tenga una base física que enriquece el texto a comprenderlo mejor. ¿Ok? Por ejemplo, con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, o de la inscripción de Tel Dan, donde se menciona la casa de David, confirma que David fue la figura histórica real y no un mito, ¿ya? Que esto fue en el 1992, me parece, cuando se descubre esta inscripción, y hasta ahí muchos dudaban de la existencia real de David. Sin embargo, con este descubrimiento se llegó a la conclusión de que realmente fue un reino real, histórico, y no un mito. Bien, ¿qué es la filología? Que es el tercer pilar. Es el estudio científico de las lenguas en las que se escribió la Biblia: hebreo, arameo, griego y koiné, y su evolución. Sabemos que el lenguaje es dinámico, es decir, siempre está cambiando de acuerdo al contexto. Lo que una palabra significa algo hoy para mí, hace 2000 años significaba algo tal vez contrario a lo que yo entiendo hoy. Por eso es necesario comprender cada palabra en su contexto histórico y en su contexto social. Eso hace la filología. No solamente usa manuscritos bíblicos, sino que los hace comparados con otros escritos de la época para ver si el significado de las palabras era el mismo y para lograr o concluir un mejor significado, el más cercano a lo que el autor quiso decir. ¿Bien? Eh, entonces tenemos que la crítica textual nos asegura que el mapa está bien dibujado. La filología nos asegura
que entendemos el idioma del mapa. Y la arqueología nos asegura que el terreno que describe el mapa realmente existe, ¿ya? Ninguna de estas herramientas es liberal o conservadora, ¿ya? Son solo métodos técnicos. La diferencia está en quién las usa y con qué intención. Así como un cirujano usa un bisturí para sanar, un criminal lo usa para herir. El problema no es el bisturí, es decir, el problema no son las ciencias, sino la mano que lo sostiene. ¿Cuál es la intención con la cual yo voy a usar ciencias bíblicas? Por eso ciencias bíblicas la puede usar tanto un creyente conservador como un teólogo liberal, como un ateo, ¿ok? Porque depende con la intención que se use, porque son herramientas amorales, podríamos decir. Pues son solamente datos, son el dato duro, no son interpretaciones ni conclusiones. Bien. Bien, vamos a hablar ahora un poquito acerca de el elefante en la sala, ¿no? Siempre el temor o el rechazo que se tiene dentro del cristianismo conservador u ortodoxo de la teología liberal. Y siempre se relaciona las ciencias bíblicas con la teología liberal. Y como yo les decía anteriormente, es porque eh, los que primero comenzaron a usar y de forma masiva las ciencias bíblicas fue la teología liberal. Sin embargo, ciencias bíblicas es un método científico y descriptivo que busca comprender qué dice el texto y cómo llegó aquí, basándose en evidencia empírica y lingüística. En cambio, la teología liberal es una corriente interpretativa, es una ideología, ¿ya? Que presupone la imposibilidad de lo sobrenatural, ¿ya? Interpretando el texto bíblico a través de lentes modernos. Es decir, Ciencias bíblicas nos da el dato, ¿ya? El dato duro, sin interpretación. La teología liberal toma el dato y lo interpreta, pero el sesgo de de la teología liberal es que su interpretación es ideológica. ¿Y cuál es esta ideología? Presuponer que no son posibles los milagros, que lo sobrenatural es imposible. Por lo tanto, tomo el texto y lo tomo y niego todo lo sobrenatural del texto y quedo solo con el dato duro que me da ciencias bíblicas. ¿Ya? Pero no es que ciencias bíblicas esté negando lo sobrenatural, porque no hace análisis, no hace conclusión, no hace interpretaciones, a diferencia de lo que hace la teología liberal. En cambio, una persona puede ser muy conservadora y ortodoxa, puede tomar el dato de ciencias bíblicas y aplicarlo para una mejor comprensión del texto sin llegar a la negación del dato sobrenatural que nos relata la Biblia. Bien, las ciencias bíblicas entonces son el cómo estudiamos el texto, mientras que la teología liberal es una corriente de pensamiento sobre qué significa el texto hoy. Bien, la teología liberal y las ciencias bíblicas entonces, em, lo que tenemos es una confusión conceptual. La teología liberal fue pionera en la utilización de las ciencias bíblicas para desafiar dogmas tradicionales, lo cual ha generado confusión en su interpretación. ¿Ok? Expertos diversos. Hoy en día, un experto en ciencias bíblicas puede ser un conservador, creyente o un teólogo liberal distante del análisis de la fe y de los manuscritos. Herramienta analítica, las ciencias bíblicas funcionan como un bisturí, como ya lo dijimos, una herramienta crítica, mientras que la teología liberal representa una de las filosofías sobre cómo aplicar esta herramienta a una ideología. Es una ideología, ¿ya? Filosofías variadas, existen múltiples filosofías que deciden el uso de las ciencias bíblicas en el análisis de la fe. Hoy en día, luego de la teología liberal, ¿no? Tenemos teologías diversas, de distintos tipos de teología. Tenemos la teología queer, tenemos teología feminista, tenemos teología afroamericana, afrodescendiente, tenemos teología latinoamericana, como lo es la teología de la liberación, ¿cierto? Cada una de estas filosofías o teologías, así entre comillas, puede utilizar las ciencias bíblicas, pero siempre lo van a usar bajo su lente ideológico, ¿ya? Y eso es lo que sí tenemos siempre que diferenciar, ¿bien? Razón y fe, aliadas o adversarias. El debate central sobre el rigor de la razón y la investigación académica de las ciencias bíblicas puede fortalecer o, por el contrario, estorbar la fe en la revelación, ¿ya? Es decir, para algunos, estudiar ciencias bíblicas debilita la fe, ¿ya? Porque no saben qué hacer con el dato duro. ¿Ya? Ya porque tienen una lectura o una comprensión totalmente literalista del texto o porque simplemente tienen un pensamiento con más fe en lo que le han enseñado y no en en el redescubrir el texto. Es decir, falta
más reflexión teológica para saber qué hacemos con este dato. Y también para comprender que aunque ciencias bíblicas nos puede dar un dato que aparentemente puede parecer contradictorio con la escritura, el dato de ciencias bíblicas va a ser siempre perfectible, es decir, no es un dato absoluto ni irrefutable, porque las ciencias bíblicas siempre se van renovando. La arqueología, por ejemplo, cada 20, 30 años se va volviendo a investigar porque siempre van a haber nuevos descubrimientos, por eso hay nuevos replanteamientos. Lo mismo en la filología, se van descubriendo nuevos escritos con nuevas significancias. Por lo tanto, ciencias bíblicas está más relacionado con el estudio humano y en cuanto humano es falible, falla. Por lo tanto, no tenemos por qué tener este temor a las ciencias bíblicas en relación a la fe. Y para otros, sienten que ciencias bíblicas fortalece su fe, ya que al tener mayor datos sobre la cultura, sobre la ciencia, sobre la arqueología, sobre la filología, le hace descubrir en el texto algunas enseñanzas más profundas de las que tenían originalmente. Bien. Como decíamos, las ciencias bíblicas pueden ser fortalezas o estorbos. En conclusión, el rigor académico fortalece la fe cuando se usa como herramienta de servicio, pero la estorba cuando intenta convertirse en el juez último de lo que Dios puede o no puede hacer. Entonces, finalmente, no depende de lo que el texto dice, sino que depende de cómo yo interpreto el texto, ¿ya? Em, o tomar siempre ciencias bíblicas como una herramienta de servicio y no como un juez que va a decir lo que Dios puede o no puede hacer, por supuesto, ¿cierto? Y comprender siempre que aun cuando Dios nos ha dado una revelación, que es lo que Él quiere que sepamos acerca de Él, Dios es mucho más grande que el texto, ¿no? Siempre Dios es mucho más grande que el texto, por lo tanto, no puedo limitar a Dios solo al texto, sino que va más allá. Sin embargo, la revelación que Él nos ha dado es verdad y nosotros lo creemos así por fe, aun cuando aparentemente las ciencias bíblicas podrían contradecirlo. ¿Ya? ¿Sientes entonces que el conocimiento técnico te ayuda a respetar más el texto o sientes que te quita este misterio que lo hace sagrado? Bien, así que mañana vamos a estar hablando acerca de la crítica textual y ahí vamos a analizar un poquito más acerca de las variantes textuales, las familias de códices, etcétera. El Señor les bendiga. Adiós.